Buenos días, soy Araminta Cruz y en nombre de Group CIEF, bienvenidos y bienvenidas a esta webinar sobre auditoría salarial y valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género. Con estos workshops en igualdad, nuestra intención es contribuir a desarrollar un modelo de gestión igualitario que os permita implementar políticas reales y efectivas en vuestras empresas, más allá del cumplimiento con la normativa legal. Si bien, el cumplimiento normativo es lo que nos ocupa hoy, en especial el referido al Real Decreto Ley 902/2020. Es por ello que queremos ayudaros a aclarar conceptos y despejar dudas generales. Deciros que para hacer más ágil la sesión, hemos apagado los micros y las cámaras, así que os pedimos que vuestras preguntas las escribáis en el chat, y estas serán respondidas al final de la exposición, la cual será grabada. Para dar paso a la sesión, os presento a nuestra experta Miriam Mateo Sáenz de Medrano. Entre sus titulaciones, Miriam es técnica superior en promoción de género, agente de igualdad y cuenta con más de 150 planes de igualdad acreditados. Además, es perita experta en casos de acoso y técnica superior en resolución y mediación de conflictos. Gracias por confiar en Group CIEF y vamos a intentar despejar todas las dudas, todas las incógnitas y todas aquellas cosas que ahora mismo tenemos en el panorama de la igualdad y que muchas veces ni los reales decretos ni la propia ley deja de una forma clara. Entonces vamos a hacer un recorrido, si me permitís, generoso, lento y tranquilo para despejar todas las incógnitas. Entonces, a partir de aquí, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartir y por vuestro tiempo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, hay tantas cosas de las que hablar, hay tanto debate social en este momento con el tema de igualdad, que vamos a empezar como este árbol, ¿no? Poquito a poco, las nubes son todo aquello que tenemos que empezar a trabajar, todos aquellos datos que vamos a tener que recopilar, pero seguro que vamos a hacerlo en una línea correcta y además que beneficie a la compañía y que, como la igualdad ha venido para quedarse, que hagamos de la igualdad un valor de compañía, un valor estratégico en nuestras políticas de recursos humanos y en nuestras políticas de capital interno y, lógicamente, de nuestro capital externo con nuestros partners y con todas aquellas personas que forman parte de la comunidad externa de cada una de nuestras compañías. Muchísimas gracias por la atención. Vamos a empezar de inicio a final. Si queréis cortarme, yo no os puedo ver. Me lo decís, me interrumpís para que la charla sea interactiva, sea debate y podamos empezar a formular todas aquellas incógnitas, a despejarlas y a gestionarlas. Vamos a aclarar, venga, desde el principio hasta el final. ¿Qué tenemos? Tenemos una ley de igualdad del 2007 que nos decía en aquel momento, primera ley democrática en España, lo que nos decía es que la obligación de tener un plan de igualdad era para empresas de 250 personas en plantilla. Fenomenal. ¿Qué pasó? Pues que desde el 2007 hasta el 2019, prácticamente ahí la ley había estado un poco en stand-by. ¿Qué es lo que sucede que realmente da una vuelta de tuerca a la ley? El Real Decreto 2019. ¿Y por qué es importante tomar como base este Real Decreto? Pues porque el Real Decreto modificaba dos artículos importantes del Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras que eran el artículo 87 y 88, que nos venía a decir cómo constituir las comisiones de igualdad. Y un artículo importantísimo, que es el que nos trae hoy aquí, es la modificación del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras, que ya nos insta a elaborar un registro retributivo y la consiguiente auditoría salarial. ¿Qué nos encontramos? Pues que hay un salto desde el 2019 hasta el 2020 con los nuevos reales decretos. 901. ¿Cómo se tiene que hacer un plan de igualdad y qué cosas son las necesarias que tiene que llevar un plan de igualdad? Artículo Real Decreto 902, auditoría retributiva y registro salarial. Esto es el primer rango de la primera base que tomamos hoy como normativa. ¿Qué pasa con la normativa? Pues que, claro, esto nos lleva a dos cosas fundamentales. A la hora de implementar una política de responsabilidad social de género en la organización, necesitamos implementar un plan de igualdad. Para implementar un plan de igualdad necesitamos hacer un diagnóstico. Y para hacer este diagnóstico, lo que cambia, sobre todo el Real Decreto 902, es que vamos a tener que hacer ese diagnóstico con la valoración de los puestos de trabajo.
Es decir, vamos a tener que decir al marco de la ley de que aquella persona que trabaja en un puesto de trabajo tiene las mismas funciones, las mismas tareas, el mismo principio de idoneidad, estamos hablando de la formación y de los conocimientos, y que lógicamente en base a todo esto que tenemos en la delimitación de puestos de trabajo, nosotros le asignamos un salario. Importante el punto de inflexión. Ese salario que le asignamos va a depender también del nivel de responsabilidad que la persona tenga en el puesto y, lógicamente, ¿no?, de todo aquel tratamiento de las tareas que tenga en el puesto. O sea, que recapitulando nos encontramos que sí o sí los planes de igualdad, las auditorías salariales tienen que estar basadas en la delimitación de los puestos de trabajo y la valoración de los puestos de trabajo. Primero, valoración de los puestos de trabajo, análisis de la descripción de los mismos. Segundo, registro salarial. Y al final, lo que hacemos es elaborar un documento de auditoría donde va a reflejar que esa valoración de puestos de trabajo que hemos hecho con un sistema objetivo de puntuación, un sistema objetivo numérico o el sistema que la empresa considere oportuno, va a decirnos que estamos pagando realmente ese puesto por lo que vale, sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo. Y la tercera vía es todos los datos que vamos a tener que mover, que implican tranquilidad, serenidad, análisis y estructura a la hora de hacer este análisis. O sea, de principio a fin empezamos a despejar las dudas. Pero si me permitís, tengo que deciros que en este momento este gran debate social que hay en torno a la igualdad de oportunidades tiene dos grandes puntos de inflexión. No sé si sabíais que la COE ha recurrido al Tribunal Supremo todo lo que han sido estos dos reales decretos que no han sido negociados con la COE, sino que ha sido una negociación del Gobierno y los sindicatos. Entonces, aquí tenemos también, estamos esperando un poco a la sentencia del Supremo a ver qué nos dice, en base a estos reales decretos nuevos, a ver qué pasa con eso y como al final la sentencia lo acredita o lo anula, vamos a ver qué pasa en eso. Y por otra parte, que tengáis constancia de que la COE se levanta de la mesa de negociación cuando se están negociando estos nuevos dos reales decretos. 901, cómo se tiene que hacer un plan de igualdad y qué tiene que contener. Y 902, todo el tema de registro retributivo, valoración de puestos de trabajo y auditoría salarial. Entonces, dejaros el debate que está en la calle, dejaros el debate que está en las instituciones y dejaros el debate que está absolutamente en todas las organizaciones que ahora mismo tenemos que hacer un plan de igualdad. Entonces, 4 puntos de inflexión para empezar a trabajar este tren que ya ha salido y que nos va a llevar a distintas paradas en este camino. Primero, ¿qué empresas están obligadas a realizar el registro retributivo? En este momento, todas las empresas. Y el artículo que lo cita expresamente es el artículo 6 del Real Decreto 902. ¿Qué empresas están obligadas a realizar la auditoría retributiva? Pues todas aquellas empresas que tengan que implementar un plan de igualdad, ¿vale? ¿Qué empresas están obligadas a hacer un plan de igualdad? Pues todas aquellas empresas que tengan más de 50 personas trabajadoras en plantilla. Y esto ya estaba regulado desde el 2007 en el artículo 45 de la Ley de Igualdad, de la Ley Orgánica. ¿Cuándo debo hacer el plan de igualdad y la auditoría retributiva? Pues la auditoría retributiva, en base a este Real Decreto, que ya nos modificó el artículo 28, ya implica que a partir de ahí, del 2019, ya las empresas tenían que tener no solamente el registro retributivo, sino la auditoría salarial. ¿Y cuáles son los plazos? Pues los plazos son los que, con la máxima humildad, os reflejo aquí. Sabemos que las empresas a partir de 250 personas en 2019 de marzo ya lo tenían que tener. Nos vamos a 151 personas a 250 marzo 2020, 101 a 150 marzo 2021 y las empresas que tengan entre 50 y 100 personas trabajadoras, la fecha de cumplimiento es marzo 2022. Lo digo porque está bien, si me permitís, que dejemos estos puntos claros para poder empezar a despejar la incógnita y muchas veces pues estas cosas, las dudas que nos pueden asaltar. Entonces, seguimos aclarando dudas. Y os lo he puesto en formulación de preguntas, las slides, si me permitís.
puedo hacer el registro retributivo y la auditoría retributiva por grupos profesionales o categorías en empresas con 50 o más personas, no se puede. Es decir, la auditoría retributiva se tiene que basar en el proceso de valoración de puestos de trabajo. A veces cometemos el error, y a los técnicos en alguna ocasión nos ha podido pasar porque no somos infalibles, de que como la ley a veces deja algunas lagunas interpretativas, para hacer la auditoría salarial necesitamos contar con la valoración de los puestos de trabajo. Este es el punto de inflexión. ¿Por qué? Tiene sentido. En el momento que yo hago una valoración de puestos de trabajo, lo que estoy es ponderando objetivamente que ese puesto de trabajo lo ocupen igual hombres o mujeres, no aduce a factores de discriminación por razón de sexo, sino que puede aducir a otras variables que pueden ser por un proceso de sociabilización de género, por un proceso de masculinización o feminización del sector, o por un proceso de división sexual del trabajo. Y este proceso de sociabilización de género tiene que ver un poquito, ¿no?, en cómo nos hemos educado, cómo hemos entendido las cosas y en qué marco social hemos entendido cómo teníamos que relacionarnos y cómo teníamos que trabajar incluso. Entonces, dejar claro con la máxima humildad, no se puede hacer una auditoría retributiva si no contempla desde el primer momento la evaluación de puestos de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Si alguien quiere romper el hielo y interrumpirme, yo encantada. ¿Todo bien, Gringy? ¿Que me pones en el chat todo bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. ¿Cómo debe hacerse la valoración de los puestos? Dime. Gracias, Laura, por la pregunta. Mira, la descripción de los puestos de trabajo es aquella hojita o profesiograma donde tú, por cada puesto de trabajo, vas a tener delimitado cuáles son las tareas, cuáles son las funciones, cuáles son las competencias, ese puesto en relación de jerarquía con quién está, cuál es la misión del puesto. Eso es la delimitación de puestos de trabajo. Y para hacer la valoración, y muchas gracias por la pregunta, Laura, para hacer la evaluación, lógicamente, tenemos que chequear y analizar que lo que nosotros hemos puesto en esa descripción y en ese profesiograma es justo lo que la persona que ocupa el puesto está desarrollando o desempeñando. O sea, para hacer una buena valoración de los puestos de trabajo, tenemos que poner un poquito el foco en el análisis de esa descripción de los puestos, o también conocida como DPT, delimitación de los puestos de trabajo, o muchas veces también algunas empresas la llaman profesiograma. Entonces, una buena valoración requiere una mirada a ese análisis de nuestra delimitación y, evidentemente, un análisis del organigrama de la empresa para poder después establecer cómo vamos a agrupar esos puestos de trabajo en base a la clasificación profesional de la compañía. Entonces, cuando hacemos esto, ¿qué nos está diciendo la ley? Sobre todo el artículo 4 del Real Decreto 902 es importante, porque ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, usted, para valorar los puestos de trabajo, tiene que garantizarme tres cosas. La primera, objetividad. Quiere decir que los factores, ¿no?, que usted está implementando para hacer una buena valoración tienen que responder a un sistema objetivo. Y aquí estamos hablando de metodologías. Hay empresas que están trabajando actualmente con la metodología del Ministerio en correlación con el Instituto de las Mujeres, que ha puesto a disposición de todas las empresas. Hay empresas que están trabajando con la metodología HEI. Hay empresas que están trabajando con la metodología Mercer. Es decir, aquí la ley lo que te dice, yo pongo a disposición de las empresas la metodología instrumental del Ministerio, pero cada empresa puede trabajar con su propia metodología. Entonces, tenemos que tener un sistema metodológico absolutamente claro que identifique los factores, que vamos a verlos ahora, los grados y los niveles para poder después pasarlo a nuestro registro retributivo y tener una absoluta claridad en cuanto a que el salario es ok con respecto a ese puesto de trabajo. ¿Bien? María, ¿tengo algo aquí en el chat?
Colectivo estructural. Ahora contesto. Adecuación. Principio de adecuación. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que decir, oiga, en este puesto de trabajo, las formaciones que requiere el puesto, los niveles de formación profesional, los niveles de educación, los niveles de experiencia, tienen que estar adecuados al desarrollo de las tareas y funciones de este puesto de trabajo. Se llama principio de adecuación. Y cuando hacemos la auditoría retributiva, dejamos claro estos tres criterios: objetividad, adecuación y el último criterio es el criterio de totalidad, que implica que esas condiciones que se pueden dar, esas singularidades, esas características que se pueden dar en ese puesto de trabajo, no deja en desventaja a ningún sexo o a ningún género con respecto al otro. O sea, si recapitulamos, es sí o sí, la valoración de los puestos de trabajo es obligatoria para hacer una buena auditoría salarial. Y esta valoración de los puestos de trabajo, más allá del sistema metodológico que cubre el criterio de objetividad, tiene que adecuarse a la experiencia formativa, a la acreditación formativa y, lógicamente, a esas condiciones del puesto de trabajo que en un momento podamos garantizar que no infravaloran o invisibilizan a un género o a un sexo en función del otro. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Es que a veces no puedo ver el... Araminta, ¿tú tienes alguna pregunta que nos hagan en el chat? Sí. Aquí, María, lo que tenemos que hacer es ver la casuística de la empresa, ver el sistema de retribución que tenéis en la compañía y ver un poco qué agrupación podemos hacer en la compañía para que todos los puestos de trabajo en un momento determinado respondan sobre todo a la valoración de los mismos. Esta pregunta, si quieres, como cada compañía es un mundo, si me permites, ¿no? La podemos bajar a contenido y si nos la traspasas al grupo CIEP, yo estaré encantada de bajar la casuística de tu compañía y aclararte lo que necesitas. Pero quiero decir que piensa que hay que hacer una buena agrupación de puestos de trabajo. Eso es fundamental para después hacer la valoración. Entonces, ¿qué tipo de metodología debe utilizarse para hacer esta valoración de puestos? Como he comentado, cada empresa puede tener su propio sistema y, lógicamente, lo que sí se recomienda, y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en el Tratado 190, lo que recomienda es que implementemos un sistema de factor por puntos. ¿Vale? Es importante porque de esta manera, con un sistema de factor por punto, estamos ponderando los factores, estamos dando una gradualidad por niveles y estamos asignando unos puntos para esos niveles de mayor importancia, menor importancia, que luego van a ser absolutamente objetivos para cada puesto de trabajo y van a estar distribuidos en base a una valoración objetiva. ¿Qué pasa con los convenios colectivos? Pues si me perdonáis, con la máxima humildad y por mi experiencia, y además los técnicos sí que subrayamos este aspecto, muchos convenios colectivos muchas veces no reflejan la propia clasificación profesional o la agrupación profesional de las empresas, no reflejan muy bien la casuística, pero lo que es verdad es que los convenios colectivos ya se está empezando a hablar de que van a tener también que reflejar un poco el proceso de valoración de sus propios puestos de trabajo en los propios convenios. Entonces, sí, las mesas negociadoras van a tener que empezar a asegurar que esos factores de ponderación en cada uno de los grupos profesionales y niveles respetan los criterios de adecuación, totalidad y objetividad. Recordar, no todos los convenios colectivos están en este momento en esta formulación. Un minuto de reflexión. La valoración de los puestos de trabajo es obligatoria. Y estas medias y medianas aritméticas que vamos a tener que buscar por encima del 25% para poder después justificarlas y hacer un plan de acción, tenemos que valorarlas en base a la valoración de puestos de trabajo. O sea, es fundamental para hacer un buen diagnóstico, para hacer un buen plan de igualdad y para hacer, lógicamente, una auditoría retributiva, es fundamental
trabajar con los resultados de la valoración de los puestos de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos con la normativa. El Real Decreto 902 lo deja muy claro, es decir, la obligatoriedad de tener a partir de 50 personas trabajadoras la auditoría retributiva y realizar la valoración de los puestos de trabajo. O sea, la valoración de los puestos de trabajo se convierte, si me permitís, en la piedra angular donde va a girar no solo el registro retributivo, sino también la posterior auditoría salarial. ¿Y qué se quiere con esto? Lo que se quiere es garantizar que a igual valor del puesto, funciones, tareas, todo el tema de formación, todo el tema de alineación con las descripción de los puestos de trabajo, podamos garantizar que esa persona que está desempeñando ese puesto cobre exactamente igual por aquello que hace. Es decir, qué precio tiene el puesto y cómo aseguramos que ese precio que tiene el puesto es el que corresponde a la persona que lo ejecuta. Entonces, a partir de aquí nos encontramos con dos cosas importantes. El registro retributivo, cuando se vuelcan los datos, la compañía cuando vuelca los datos a los técnicos y técnicas, lo único que nos dice es, de una manera clara, si esa empresa tiene techo de cristal o no tiene techo de cristal. ¿Esto qué significa? Pues que si en ese análisis del registro retributivo tenemos a lo mejor un sector muy masculinizado o un sector feminizado en muchas ocasiones, pues a lo mejor en un sector muy masculinizado las mujeres no llegamos a órganos de dirección o no estamos ni siquiera en mandos intermedios. Esto, lógicamente, nos lo va a decir ese registro retributivo, porque yo tendré a unas mujeres con un nivel salarial X en función a esa valoración de los puestos de trabajo y veremos también, ¿no?, qué salario se le atribuye y con qué complementos. O sea, el registro retributivo nos da una mirada de entrada sobre ese techo de cristal. Y la auditoría retributiva lo que nos dice es qué brechas por encima del 25%, una vez que hemos valorado e introducido el sistema de puntuación en base a esa valoración de puestos, qué brecha tenemos por encima del 25 en medias y medianas. Y las brechas que tengamos por encima del 25 en medias y medianas, tendremos que justificarlas y poner un pequeño plan de acción. O sea, si me permitís, el foco está en que entendamos muy bien para qué es cada cosa. Registro retributivo son datos cuantitativos que cuando los analizamos podemos ver a bote pronto si esa empresa tiene techo de cristal o no. Y dirás, Miriam, ¿y para qué sirve esto? Hombre, porque luego en la auditoría vamos a ver si tenemos que poner una acción positiva para revertir esta tendencia. Entonces, esto es a lo que nos obliga directamente el Real Decreto y, lógicamente, ¿no?, cómo lo podemos bajar a la realidad de cada empresa y para qué sirven esos Excel que todo el mundo está manejando, ¿sí?, y darle un sentido a aquello que manejamos y darle un sentido a todos aquellos, bueno, pues a todas aquellas información que estamos volcando. ¿Vale? Entonces, la valoración de puestos de trabajo, ¿qué es? Pues nada, es un procedimiento y las empresas estamos acostumbradas a hacer procedimientos. ¿Y qué quiere este procedimiento? Pues quiere comparar el desempeño que exige en cada tarea, ¿sí?, de un puesto, y esta tarea que el puesto exige en función de un nivel establecerá el salario que corresponda. La pregunta es muy simple. Análisis y reflexión. ¿Qué precio tiene este puesto de trabajo? Claro, ese precio que tiene el puesto de trabajo viene completamente alineado, ¿sí?, por el nivel de responsabilidad que tenga ese puesto, ¿no?, y por todas aquellas tareas implícitas que tenga implementadas. ¿Dónde vemos las tareas implícitas implementadas? Pues, lógicamente, en la delimitación de puestos de trabajo. ¿Qué ventajas tiene ahora mismo para una empresa tener una valoración de puestos de trabajo? Pues yo creo, y esto es una cosa mía, ¿no? Yo creo que el tener una buena valoración de los puestos de trabajo nos permite 4 cosas importantes, que son, primero, de una vez establecer una equidad retributiva que lógicamente nos va a permitir establecer un sistema de compensación y beneficios. Es decir, ¿qué puedo hacer para que mi plantilla, a través de esta evaluación, pueda crecer,
pueda promocionarse y pueda compensarse de una manera distinta. Segundo, en la auditoría salarial tenemos que hablar un poquito de cómo estamos promocionando a las personas en la compañía, qué políticas de promoción tenemos, ¿no? Y qué políticas de desarrollo del personal empleado. Tercero, es algo fantástico porque nos permite a través de esta herramienta tener un proceso de comunicación interna con el personal en plantilla. Y después, la garantía total, que es lo que nos exige la ley, es la equidad interna retributiva y la objetividad en aquellas cosas que hacemos, en aquellos sistemas que implementamos y en aquella trazabilidad a la que respondemos fruto de tener la obligación de tener un plan de igualdad. Estos son los puntos de inflexión. Yo veo la valoración de los puestos, aunque sea muy farragosa, aunque haya que mover mucha documentación, yo la veo realmente como una ventaja competitiva para la organización, como un trampolín que me va a permitir no solo mejorar la mirada de mi capital humano, sino también promulgarme como una empresa con una equidad interna y una objetividad. Hay que mover mucha documentación, es verdad, tenemos que tomarlo con tranquilidad y ir poquito a poco, porque cuando se mueve mucha información, pues lógicamente a veces una persona puede agobiarse, ¿no?, entre tantos procesos. Os presento, seguramente muchas personas de las que estáis aquí ya conocéis la herramienta del Ministerio, simplemente os la presento porque en este momento hay una muy buena utilización de esta herramienta. La herramienta tiene 5 parámetros clarísimos. Primero, vamos a definir el sistema de valoración que vamos a implementar, vamos a ver esos puestos de trabajo, cómo están en tareas y luego vamos a hacer una comparativa entre estos puestos. Cuando hayamos hecho la comparativa, vamos a determinar los salarios y al final luego vamos a hacer una comparativa entre salarios. Entonces, no sé si alguien de aquí, de alguna de las personas que está aquí, está utilizando ya esta herramienta. ¿Alguna persona la está utilizando o está utilizando un sistema distinto? Bueno, me imagino que más de una estará trabajando con esta herramienta. Esta herramienta es muy clara y lo que nos está diciendo es, nosotros para hacer esta evaluación de puestos, lo que estamos diciendo es que tenemos que tener unos factores que llamamos factores primigenios. ¿Qué son los factores primigenios? Pues aquellos factores que en todos los puestos de trabajo de la compañía tienen un factor de denominador común. Por ejemplo, la responsabilidad desde la persona que está en un puesto de limpieza hasta la persona que está en un puesto de dirección. Esta responsabilidad es un factor común a todos los grupos homogéneos de la compañía, con lo cual estamos trabajando, este Excel del Ministerio trabaja con estos 4 factores primigenios, que son los factores que recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Cada empresa puede variar estos factores. Esto simplemente es una guía donde nos recomiendan estos factores, pero cada empresa puede variar los factores en función de su propia actividad, de su propia característica y, lógicamente, de su propia agrupación también, ¿no?, en esas competencias. O sea que si estáis trabajando con la herramienta del Ministerio, que sepáis que podéis modificar los factores. Estos son simplemente recomendaciones. Entonces, lo que nos recomienda esta herramienta es, vamos a establecer el principio de objetividad en base a una metodología. Y la metodología es, sobre un sistema de 1000 puntos, vamos a establecer unos factores comunes a todo el segmento de la estructura de la compañía y a estos factores vamos a darle un peso. Pues yo creo que en mi empresa, para mí a lo mejor ese factor común en todos los puestos, pues es la responsabilidad. Y entonces yo sobre 100 puntos, que es un 10% de 1000 puntos que toma el sistema como referencia, aquí voy a ponderar en un 35%. Los conocimientos y las aptitudes, pues yo creo que en el desarrollo total de este factor común de todos los puestos de la organización, creo que le puedo dar un factor de ponderación un poquito más bajo. El esfuerzo exactamente igual y las condiciones de trabajo. Cada empresa se adapta a sus factores de ponderación en base a la propia actividad de la compañía. Estos son simplemente recomendaciones de esta herramienta Excel que nos pone al servicio el Ministerio. Claro, cuando nosotros tenemos estos factores de ponderación, lo que nos está diciendo la ley es, usted delimite esos factores comunes que tienen que ser el factor de denominador con todos los grupos o segmentos de la compañía y a partir de aquí usted establezca unos niveles.
Esto es lo que se llama grados. Y entonces, una vez que tenemos establecido el factor de ponderación, lo que hacemos es establecer una serie de grados o una serie de niveles. Y a estos niveles y a estos grados le vamos a dar una jerarquización, una importancia. En nivel 1, mayor responsabilidad, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, de tal forma que cuando hagamos la evaluación de puestos de trabajo, nosotros tengamos claro que cada puesto de trabajo tiene un nivel de responsabilidad 1, 2, 3, 4 o 5, lo que la compañía quiera aportar. Entonces, factores primigenios, desarrollo y clarificación de este sistema de grados, definición del sistema de grados o el sistema de niveles. Cada compañía lo trabaja a veces como grados o lo trabaja de niveles. Entonces, es importante tener claro los factores primigenios, estos factores comunes, y es importante tener claro, describir qué imputa a cada nivel en función de esa importancia del puesto y en función de esa responsabilidad. Entonces, hablaremos de identificar los factores primigenios, hacer una buena desarrollo, identificación, descripción de esos grados y de esos niveles, y a partir de aquí ya tendremos la posibilidad de empezar a implementar esa metodología. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? Como hemos implementado esos grados y hemos segmentado por niveles, nosotros tendremos, por ejemplo, este es un ejemplo, que en un puesto de dirección, pues lógicamente tendremos el nivel más alto de puntos. ¿Por qué? Porque ese nivel implica mayor responsabilidad, mayor gestión, mayor capacitación profesional, mayor expertise o mayor formación. A lo mejor nos implica un nivel de licenciatura, un nivel de máster o un nivel diferente, ¿no? Entonces, cada nivel, ¿no?, al final sale con una puntuación en función de esa denominación que hemos hecho. Este es un sistema de definición de puntos por nivel. Y esto es lo que nos está pidiendo ese Real Decreto 902. Nos está pidiendo que seamos personas objetivas, nos está pidiendo que ponderemos los puestos, nos está ponderando que le demos un nivel de responsabilidad y a partir de aquí que todos los puestos de trabajo estén de una manera objetiva, ponderados, en neutro, ni masculino ni femenino, en neutro, porque hombres y mujeres podemos desarrollar cualquier puesto de trabajo sin ningún tipo de problema. Entonces es bueno formular en neutro, porque lo que nos está diciendo es que en empresas muy masculinizadas donde haya que incorporar mujeres, mejor formular en neutro, y al contrario, exactamente igual. Esto simplemente es un pantallazo, perdonar que no se vea bien porque a veces la tabla se desconfigura, pero aquí estamos hablando, por ejemplo, pues os he puesto un ejemplo. Acordaros del primer factor primigenio, que eran conocimientos y actitudes. Yo he pensado que para conocimientos y actitudes la formación académica es importante y lo formulo en neutro, ¿sí? Y a este factor con la formación académica yo le otorgo estos puntos y a partir de aquí el sistema ya me va diciendo cuántos puestos de trabajo tengo y esta formación académica para un puesto, por ejemplo, de planchadora, pues significará 9,69 puntos, pero para un puesto de dirección general evidentemente serán 30,66. De tal manera que el propio sistema, sobre esos 1000 puntos que ha cogido como ratio y referencia, lo que hace es distribuir de una forma objetiva y homogénea, ¿sí?, todos los puestos de trabajo. Esto tiene que formar parte de la auditoría salarial. Es decir, tenemos que presentar esta baremación con esta objetivización de puntos en neutro. Y de aquí lo que estamos demostrándole a la autoridad laboral es que nuestro sistema es objetivo, está ponderado y absolutamente está en base a la piedra angular, que es la valoración de los puestos de trabajo. Igual valor, igual salario. Equidad retributiva, transparencia retributiva, principio sobre todo de responsabilidad social de género, a través de nuestras políticas de igualdad, donde, qué duda cabe, el registro retributivo y la evaluación de los puestos de trabajo son dos factores que comulgan juntos, son dos factores que se retroalimentan y son dos factores que son los que vamos a necesitar para hacer esa auditoría salarial que después incluiremos en el diagnóstico y, lógicamente, también en el plan. Entonces, aquí simplemente os he puesto esta gráfica para que veáis un poco
pues como en cada puesto de trabajo ya otorga a esos conocimientos, responsabilidades, condiciones y competencias un nivel de puntos. De esta forma, en este gráfico, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que esta es una curva descendente. ¿Eso qué significa? Que en un primer pantallazo de visualización vemos que de arriba a abajo tiene un orden descendente. Tendríamos que poner el foco si esta curva nos saliera, pues que un personal en prácticas tuviera una mayor categorización de puntos, ¿no? Aquí algo tendríamos que revisar en esa introducción en el sistema o en esa valoración de los puestos de trabajo. Entonces, simplemente aquí estamos en una curva descendente que lo que nos hace pensar que esto está ok, es decir, que como mínimo corresponde a la realidad de la organización. Recapitulamos, si me permitís, con las ideas claves. Primero, no puede haber auditoría sin valoración de puestos de trabajo. Y esto responde al artículo 7 del Real Decreto 902. Segundo, el diagnóstico que hagamos antes de hacer el plan, ¿sí?, tiene que reflejar clarísimamente el sistema de valoración de puestos que hemos implementado. Cómo lo describimos, cuáles son los factores que hemos cogido, cuáles son los niveles de ponderación, ¿sí?, cómo están nuestras DPTs. El diagnóstico tiene que reflejar y describir ese sistema de valoración de puestos de trabajo que la compañía ha instrumentalizado. Tercero, en el diagnóstico tenemos que hablar, ¿no?, de materia salarial, lógicamente, ¿no? Y para hablar de materia salarial necesitamos esa negociación, esa mirada, esa apertura, bueno, esa puesta en común con la representación legal del personal en plantilla, que se circunscribe directamente a la Comisión Negociadora de Igualdad. Y para terminar en estos 4 pasos de ideas claves, ¿sí?, cuando vayamos a empezar a trabajar el registro retributivo, recomendamos, y así lo marca también la ley, que se comunique a la representación legal de los trabajadores en plantilla con 10 días de antelación que se va a proceder a trabajar el registro retributivo. Entonces, las ideas claves, todo centrado y todo tranquilo. ¿Alguna pregunta antes de ir a la próxima parada? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto? ¿Alguna duda? Permíteme decirte algunas preguntas que tenemos. Mira, María Jesús nos dice, en una empresa de más de 250 personas en plantilla, tiene la obligación de tener la auditoría salarial con la correspondiente valoración de puestos de trabajo. ¿A partir de qué fecha? La valoración de los puestos de trabajo ya te la requiere, María Jesús, el Real Decreto 2019. Lo que hace el Real Decreto 2020 es, a partir del 14 de abril de 2020, ya poner en marcha el engranaje. O sea que tú piensas que desde el 2019 esa modificación del artículo 28 del Estatuto ya pone en marcha la obligación de tener un registro retributivo y, lógicamente, la obligación de tener una auditoría salarial. Vale. También Laura Díaz, con respecto a los factores de ponderación, Miriam, nos dice, ¿el peso de los factores de ponderación podría variar por departamentos? No, los pesos de ponderación tienen que ser un ratio común a todos los segmentos de la empresa. Si tú quieres variarlos en función a un grupo, lo puedes hacer, pero luego eso te va a conflictuar quizá con esa agrupación profesional que has hecho. Por eso cogemos los factores primigenios, lo puedes hacer, pero yo creo que te va a tener mayores conflictos. Por eso escogemos los factores de ponderación para todo el grupo de segmentación de la empresa, porque estos factores son comunes, ¿no?, al desarrollo de la operativa de las personas en el puesto de trabajo. También te tengo que decir que hay algunas empresas que lo hacen así. Vale. ¿Más preguntas? Sí, Miriam. María nos dice, ¿es obligatorio segmentar y asignar unos puntos y un nivel a las diferentes categorías dentro del grupo de denominación? Por ejemplo, los diferentes colectivos estarían dentro de personal administrativo y personal operativo. Claro, eso cuando hagas la evaluación de puestos de trabajo y hayas hecho esa agrupación y hayas hecho esa ponderación de factores y le hayas dado el nivel de responsabilidad, te va a dar precisamente esa asignación de la puntuación que tú necesitas. Pero para eso tenemos que establecer el nivel de responsabilidad y tenemos también que establecer esa graduación como de los niveles. Porque en un puesto, por ejemplo, de una persona planchadora, quizá el nivel de responsabilidad sea 0.
pero a lo mejor en un bando intermedio ese nivel de responsabilidad es 3. ¿Cómo vas a saber eso? Vas a saber eso en el momento que empecemos a analizar la delimitación de los puestos de trabajo y en el momento que empecemos a hacer ya esa evaluación de puestos, ¿sí?, con un sistema de ponderación objetiva. Vale. ¿Alguna pregunta más antes de ir a la próxima parada? Miriam, tenemos más preguntas. ¿Quieres que demos paso a leerlas ahora o...? Como queráis, para que sea interactivo. Para que Vale, pues hablar. mira, bueno, esta yo creo que es más un error ortográfico, pero Maite nos dice, ¿por qué algunos puestos hemos puesto en masculino y otros en femenino? Porque muchas veces en puestos muy masculinizados, por ejemplo, imagínate un puesto de logística, las competencias que se designaban o esos factores primigenios de condiciones de trabajo, se les daba un mayor factor de ponderación porque estaban formulados o estaban desarrollados básicamente por hombres. Y entonces hay muchas veces se daba esa ponderación de este puesto de trabajo, tenemos ese desarrollo competencial histórico por sociabilización de género y entonces se tenía la tendencia a ponderar en masculino. Las recomendaciones técnicas, aunque sea un puesto muy masculinizado, muy feminizado, es que se pondere todo en neutro. ¿Por qué? Pues porque lógicamente esas empresas que tienen ese factor de masculinización o feminización van a tener que ir poquito a poco reequilibrando los puestos de trabajo. Entonces recomendamos la parte técnica que se formule todo en neutro, porque va a dar exactamente igual, ¿no?, una mujer y un hombre van a poder desarrollar los puestos de trabajo de una manera válida, porque esos factores de ponderación están equilibrados y no se trata aquí de, no estamos juzgando al sexo de la persona para ejecutar un puesto de trabajo, estamos analizando a la persona y una persona es capaz de cubrir cualquier factor competencial en cualquier puesto. Que a lo mejor en algunos puestos masculinizados las mujeres no tengamos tanta tradición histórica de estar en ese puesto, completamente de acuerdo. De ahí es que tengamos que hacer ese esfuerzo de empezar a ponderar en neutro. Pero es verdad que algunos sectores, insisto, muy masculinizados, todavía algunas empresas están haciendo esta pequeña distinción. Bien. En la valoración de puestos de trabajo, ¿podemos incluir aptitudes, actitudes, como por ejemplo habilidades comunicativas, resolución de conflictos, empatía, etcétera? Claro, en los factores de ponderación tú desarrollarás un subfactor, ¿no?, donde lo vincularás a esos valores y tú podrás decir exactamente en este puesto de trabajo, este es mi desarrollo competencial, que son los subfactores. Si estáis trabajando con la herramienta del ministerio, veréis que ya os pone factores, por ejemplo, conocimientos y actitudes, y a partir de aquí desarrolla, por ejemplo, la formación académica en inglés. O en la parte de condiciones del puesto de trabajo, pues a lo mejor ya tienes un desarrollo del subfactor que es precisión en la maquinaria. O a lo mejor en un momento determinado tú desarrollas un factor de creatividad. Lógicamente, tú tienes que definir esos subfactores por cada factor primigenio en función a la actividad de tu compañía. Hay competencias de creatividad, hay competencias de precisión técnica, hay competencias comunicativas. Es decir, cada empresa tiene que analizar su casuística y adaptar esos factores de ponderación, ¿no?, al desarrollo de aquellos subfactores que hacen que sus puestos de trabajo puedan ser absolutamente validados como igual salario, igual puesto. O sea, cada empresa puede gestionar su propia casuística. De hecho, muchos programas de valoración de puestos de trabajo adaptan precisamente esa valoración al análisis y a la casuística de la empresa. Lo que pasa es que la herramienta del ministerio lo que te recomienda es esto. Luego tú puedes variar esos factores o puedes definirlos por grados o por niveles de una manera completamente distinta, pero lógicamente esto es una aproximación. Y luego cada empresa con su sistema puede variar no solamente los factores de ponderación, sino también el desarrollo de esos subfactores que van a definir el nivel logrado. Por eso se trata de analizar muy concretamente la casuística de la empresa. Es muy importante detenerse a ver la casuística de la empresa, porque como cada empresa es un mundo, pues lógicamente la ventaja que tiene hacer una buena valoración es que puede poner a flote esa casuística y en un momento determinado ayudarnos, ¿no?, a esa equidad de género porque hemos identificado esas desigualdades. Y las desigualdades no son ni buenas ni malas, son desigualdades que nos permiten mejorar y nos permiten ejercer un trampolín absolutamente de ventaja competitiva para la organización.
Bien. ¿Alguna pregunta en esta parada primera? ¿Qué puede ocurrir si el registro retributivo se ha realizado pero no se ha comunicado a la RLT con 10 días de antelación? Pues puede ocurrir que cuando lo vayas a registrar en un momento determinado, como tienes que levantar acta de que esa comunicación se ha dado, pues que te venga un procedimiento de subsanación. El procedimiento de subsanación, solamente si me permites la confianza, es un tirón de orejas. Es un tirón de orejas y te van a decir, oye, esto modifícamelo, argumentamelo o complementamelo. Pero sí que puede venirte una subsanación, porque si la RLT no podemos hacer nada. Sin la firma de la RLT no podemos ni tener un diagnóstico ni podemos tener un plan de igualdad. Con lo cual, la representación legal del personal en plantilla trabajador se convierte, ¿sí?, en un ente donde hay que negociarlo absolutamente todo. Todo lo que tenga que ver con políticas de igualdad, con políticas de responsabilidad social de género y con políticas de implementación de nuestro plan, tiene que estar negociado con la representación legal del personal en plantilla. Puede ser que te venga una subsanación. También te tengo que decir, si me permites, con la confianza, que actualmente con el lío que hay, tanto en los sindicatos como en el propio Rincón, con tantos planes que hay una avalancha, pues puede ser que en este momento quizá pueda pasar desapercibido, pero puede ser que en un momento determinado sí que te pueda venir una subsanación. Miriam, si te parece, el resto de preguntas las dejamos para el final y continuamos. Fenomenal. Porque están surgiendo bastantes preguntas. Vale. Ahora que ya hemos visto la valoración de los puestos de trabajo, de la cual no la vamos a poder evitar, porque sin ella no vamos a poder hacer ni el diagnóstico, ni lógicamente implementar en el registro retributivo, ni la auditoría, vamos a ver qué nos dice el registro retributivo, qué nos dice el marco de la ley. Recordamos, Real Decreto 2019 ya modificó el artículo 28 del Estatuto del Trabajador y Trabajadora, donde ya en 2019 se establecía que hay que llevar ese registro retributivo, la media y la mediana del salario percibido por la persona que trabaja. Y esto lo tenemos que ver en cada grupo profesional, categoría, ¿no?, o nivel de puesto, o cualquier clasificación profesional que la compañía tenga. Esta información, lógicamente, tiene que estar desagregada en atención a la retribución. Y aquí, cuando hablamos de retribución, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del salario base, de los complementos que forman ese salario base y, lógicamente, de las percepciones extrasalariales. Cuando hagáis un diagnóstico para un plan de igualdad, tenéis que describir muy bien en el ámbito de política retributiva qué son complementos extrasalariales y si son complementos salariales. Porque muchas veces, a la hora de introducir los complementos en el registro retributivo, aquí las personas podemos dudar, ¿no? Y entonces tiene que estar muy claro lo que son complementos salariales y lo que son complementos extrasalariales. Que un poquito más adelante, si me permitís, ya lo voy a anticipar para clarificar también todo esto. Entonces, todas las empresas, aunque tengan 3 trabajadores o 4 personas en plantilla, tienen que llevar un registro retributivo. Ese registro se tiene que actualizar cada año. La auditoría salarial no. La auditoría salarial tiene la vigencia del plan de igualdad, pero el registro retributivo se tiene que trabajar cada año, se tiene que actualizar. No sé si sabíais ese dato, me imagino que sí, pero lógicamente dejar constancia y recabarlo. Entonces, 3 puntos importantísimos que tenemos que grabarnos a fuego hoy si esta charla os parece productiva. Por favor, primero, la distribución de la plantilla tiene que estar desagregada por los distintos niveles que hayamos visto en esa evaluación de puestos de trabajo. Es decir, si hacemos la valoración de puestos de trabajo, la plantilla tiene que estar desagregada por esos niveles del puesto de trabajo. Y esos niveles son los que nos van a dar el sistema de ponderación y el sistema de números. Esto es el anexo 3 del Real Decreto 901. Esto no lo vais a encontrar en el 902, sino que lo vais a encontrar en el 901, donde ya te está diciendo claramente que la plantilla tiene que estar desagregada por los distintos niveles que hayan resultado de la valoración de los puestos de trabajo. Segundo punto de interés y dato crítico, ¿sí? Se toma como dato para el registro lo que la persona ha percibido,
si me permitís la expresión simplista, lo que la persona se ha llevado a casa. Ese salario base con los complementos salariales que hacen que su nómina cada mes tenga un volumen X. Eso es el salario realmente percibido. Recomendamos técnicamente, muchas empresas no lo hacen, por favor, anualizar y normalizar el salario. ¿Por qué? Porque si normalizamos, lo que estamos haciendo es reflejar muy bien, ¿no?, la estructura salarial de la compañía. Muchas empresas no están normalizando, muchas empresas solamente están poniendo el salario percibido, pero, por ejemplo, si alguien está en una reducción de jornada al 80%, lo dejan ahí, pero no están normalizando esa reducción de jornada a una jornada completa, que es la jornada de 8 horas. Normalizar significa, bajo el criterio de Real Decreto, normalizar la jornada a 8 horas. Esto es normalizar. Y eso que normalizamos, lo anualizamos en el periodo de vigencia del año. Entonces, cuidado, porque muchas empresas no están normalizando, simplemente están diciendo salario percibido, brecha salarial mediana y mediana aritmética por grupo o categoría o puesto, pero no están normalizando. Entonces, el Real Decreto lo que te dice es que con salario percibido es la obligación y que la normalización es algo opcional. Pero yo, como técnica y por mi experiencia, recomiendo normalizar, porque si no normalizamos no tenemos una comparación clara y no tenemos un reflejo real de nuestra estructura salarial. Y tercer punto de inflexión, ¿vale?, tener en cuenta que analizar los complementos y las peticiones estas salariales tienen que estar también juntitas en ese análisis siempre de la valoración de los puestos de trabajo que nos haya salido. O sea, valoración de puestos de trabajo sí o sí, es la piedra angular para desarrollar no solo el registro retributivo, sino esa auditoría salarial. Importantísimo, si me permitís, que estos tres conceptos queden absolutamente claros. No vamos a poder trabajar ni un buen diagnóstico, ni evidentemente ver de ese diagnóstico qué acciones positivas, interesantes, inteligentes van a modificar aquellas brechas que hayamos podido encontrar si no trabajamos desde el primer momento con la valoración de los puestos de trabajo como primer ítem, segundo ítem, registro retributivo y tercer ítem, auditoría salarial. Importante, ¿eh? Porque aquí hay muchísima confusión, si me permitís. Preguntas tipo, ¿qué pasa si una persona, cuando quiero normalizar, qué pasa si ha estado en una situación de ERTE? ¿Qué pasa si una persona ha estado en una reducción de jornada? ¿Yo esto cómo lo normalizo? Entonces os he dejado este speech sintético, como desde el grupo CIEF os vamos a enviar el PowerPoint, lo vais a tener todo claro y cualquier tipo de consulta nos la pasáis y la bajamos a la idiosincrasia de la compañía. Vale. La persona cuyo contrato ha tenido varias modificaciones a lo largo del año, aquí lo que tomamos como referencia, ¿sí?, es que como ha habido una modificación y mientras el candidato, o sea, la persona trabajadora, siga manteniendo su categoría profesional, lo que tenemos que hacer es normalizar, porque se toma este ERTE como una jornada parcial. Y entonces, a partir de aquí, el porcentaje de prestación del servicio lo tomamos como una prestación de servicio a tiempo parcial. Si el periodo de tiempo que incluye un contrato normal y un contrato en situación de ERTE, lo que rige es que la información del trabajador es relativa al contrato de origen, al primer contrato, haremos exactamente lo mismo. Y tercero, el valor medio de los días de cálculo final se aplicarán a lo real, es decir, el trabajador, os he puesto un ejemplo, cuyo contrato tiene un 50% de reducción de jornada y tiene un contrato de 60 días, los días reales serían 30 días, porque tenemos que normalizar para hacer un registro retributivo normalizado donde garanticemos que cuando equiparamos esos salarios, ¿no?, nos salga una identificación absolutamente, no solo en valores absolutos, sino en valores relativos y en valores bajados a la compañía. Y lo mismo con el tiempo parcial o reducción de jornada. Entonces es importante en estas situaciones de ERTE y en esta situación donde una persona ha tenido varios contratos a lo largo del año que entendáis muy bien que estas especificidades distintas
pues recomendamos los técnicos y las técnicas que también las normalicéis. También tengo que decir que muchas empresas no están normalizando, insisto, porque esto es de carácter voluntario, sí que están simplemente trabajando con el salario percibido. Os presento la herramienta del Ministerio, que seguramente muchas empresas que estéis aquí ya conocéis, y aquí precisamente la herramienta lo que hace es esa distinción, es decir, importes efectivos, lo que yo me he llevado a casa en mi nómina cada mes, mi salario bruto más mis complementos salariales, y desde aquí yo establezco el promedio o media aritmética y la mediana. Si he trabajado con la normalización y la anualización, yo podré equiparar estos salarios en promedios y en medianas aritméticas. Por eso es importante, para mí es importante poder equiparar y poder normalizar, porque si no nos quedamos, si me permitís, un poquito cojo, ¿no?, en esa bajada a la realidad interna de cada compañía. Bueno, ¿qué son las retribuciones efectivas? Las retribuciones efectivas, ¿no?, lo que es ese dinero que la persona se lleva a casa, en base a todos los complementos que puedan estar dentro de su pacto con la empresa o incluso a veces de los propios convenios, y es el salario base más los complementos salariales que conforman ese salario base, al final mi nómina de cada mes. Mi nómina de cada mes. Esas son retribuciones efectivas. Entonces yo recomiendo humildemente, mi recomendación técnica, a riesgo de equivocarme, es que si podéis anualizar y normalizar, muchísimo mejor, porque es uno de los criterios técnicos de mayor validez y que nos va a permitir hacer una auditoría retributiva mucho más ajustada y no moviéndonos en valores absolutos. Esto es una recomendación técnica, ¿eh? A partir de aquí, la ley no te está obligando a trabajar con valores equiparados. Entonces, insisto, y os he puesto un ejemplo, si me permitís, que lo tenéis también en la guía del Ministerio, lo he puesto tal cual para que podamos trabajarlo y para que si luego lo vais a buscar en la guía lo tengáis absolutamente parametrizado. ¿Qué significa? Si una persona tiene una retribución efectiva de 2.000 euros mensuales y está trabajando en una jornada de 80%, su salario, si vamos a normalizar y a equiparar, si decidimos tomar esta decisión, su salario deberá normalizarse. ¿Cómo normalizamos esa reducción de jornada? Pues dividimos, la unidad de persona por el 80% de esa jornada que está realizando y a partir de aquí nos da un número que es 1,25. Lo que hacemos es este número 1,25 multiplicarlo por 2.000 y al final nos dará un salario normalizado de 2.500 euros. Si la persona tiene una retribución efectiva de 1.500 euros por una jornada del 100%, claro, tendría la misma retribución normalizada que una persona que ha trabajado al 50% de la jornada que cobrase 750 euros. Quiere decir que como tiene una jornada del 50%, si lo normalizamos para poder después equiparar y hacer esa comparación equitativa, esta persona que cobra 750 euros, a la hora de normalizarlo, cobrará 1.500 euros. ¿Vale? Entonces, la normalización de la cifra 750 euros se haría dividiendo esta cantidad de 50, ¿vale?, lo que da un resultado de 1.500 cuando hablamos de retribuciones normalizadas. Insisto, muchas empresas no están normalizando ni están equiparando porque no quieren trabajar con criterios de equiparación. Las recomendaciones técnicas es trabajar con los criterios de normalización y equiparación. Pero me paro mucho aquí, si me permitís, porque la ley lo que te dice es que la equiparación es voluntaria y la obligación es trabajar con los salarios efectivos. Y ese es un punto de inflexión importante, ¿no?, para entender todo esto. Las recomendaciones técnicas son estas. Entonces, este es un pantallazo del registro retributivo que en este momento pone el Ministerio a disposición de las empresas. Y aquí ya veis que tenéis que rellenar una serie de columnas, fecha inicial de contrato. Aquí vemos, por ejemplo, porcentaje de normalización. Esta empresa ha normalizado al 100%, anualizado al 100%, y a partir de aquí nosotros lo que vemos en este registro es que tenemos un salario base de 20.000 en este puesto de trabajo de esta persona, ¿no?, con unos complementos salariales de 10.911 que al final hacen un montante del salario base más los complementos de 31.600 euros.
¿vale? Y entonces aquí ya lo que nos hace el registro retributivo es decirnos si has normalizado, ¿no? Y has anualizado, el propio sistema ya te coge esa normalización y esa actualización y te la refleja como salario total efectivo cobrado. Y aquí luego vemos qué posibles brechas salariales podemos tener o no podemos tener. Y el segundo pantallazo de la herramienta del Ministerio, aquí nos invita también a poner todo lo que son complementos salariales, a introducir nuestros complementos salariales y nos invita también a introducir nuestros complementos extrasalariales. Este registro retributivo ha sido aprobado hace poquito. Sabéis que cuenta con la COE como garantía, cuenta con CEPIME, cuenta con UGT y con comisiones obreras. Quiere decir que si implementáis un plan de igualdad, esta metodología actualmente se está validando y trabajando en la mayoría de los planes de igualdad. Pero insisto, cada persona, cada empresa puede hacerse su propio registro retributivo. Esto simplemente es una aproximación, ¿sí?, para esa visualización y que nos pone el Ministerio al servicio. Muchas empresas, cuando hacen su propio registro retributivo, incorporan en una columna pues, la valoración de los puestos de trabajo por niveles, la definición de los puestos de trabajo e incluso la asignación de puntos. Lógicamente, si hiciéramos eso, pues tendríamos un registro retributivo absolutamente mucho más alineado con esa equidad, con esa transparencia retributiva y con ese valor no absoluto que nos daría un indicador más claro para trabajar después esas desigualdades que hayamos podido encontrar cuando estamos analizando todas estas casuísticas internas. Importante, simplemente la herramienta del Ministerio. ¿Qué hemos entendido desde el Grupo CIEF? Bueno, la herramienta del Ministerio es una guía, es una herramienta que está bien, es una herramienta que está avalada metodológicamente, pero que a veces adolece de la posibilidad de extraer una mayor información. Claro, si tú dices, yo quiero hacer una auditoría retributiva justita, está bien, pero si yo de verdad creo que la valoración de los puestos de trabajo, el propio análisis de mi estructura salarial y además esa auditoría retributiva me van a servir porque creo que puedo mejorar, que puedo extrapolar los datos, que puedo llegar a conclusiones mucho más certeras, que puedo bajar a un conocimiento mucho más exhaustivo porque creo en esto y porque más creo que puede ser una ventaja competitiva. Desde el Grupo CIEF lo que hemos hecho es crear una herramienta que exporta los datos de una manera más completa, que en un momento determinado nos puede hacer un cruce de variables entre la edad, la antigüedad, el número de hijos, y claro, es importante también tener claro que hay algunas cosas que afectan en estas posibles desigualdades de brecha que podamos encontrar, porque a lo mejor alguien tiene un complemento de antigüedad que incide en ese puesto de trabajo, su salario base es ok, pero a lo mejor está incidiendo mucho un complemento de antigüedad. O a lo mejor muchas empresas que se han fusionado, que se han comprado o que han interaccionado comercialmente entre ellas y han creado una nueva estructura, pues a lo mejor hay personas que vienen de empresas antiguas que, claro, traen añadido pues aquellos pactos que se hicieron en un origen, ¿no? Y muchas veces pasa esto. Entonces, esta herramienta simplemente lo que hace es dar una mayor proyección a los datos para que la empresa tenga una mayor riqueza en la información y para que la empresa pueda cruzar unas variables de una forma más objetiva, más homogénea y, lógicamente, más analítica. Entonces, insisto, cada empresa puede hacerse su registro retributivo y cada empresa puede ir a los datos de información que considere más oportunos, ¿no? Son recomendaciones. Cuantos mayor posibilidad de datos homogeneizados, contrastados, validados, estructurados con un sistema objetivo, estaremos hablando de un mayor factor absolutamente de análisis. Y como el registro retributivo se va a tener que hacer cada año, pues está bien ya tener una herramienta que nos pueda permitir con un clic, en un momento determinado, actualizar todos los datos y seguir exportando riqueza y toda la información ad hoc que nos puede permitir seguir analizando nuestra política retributiva. Ante posibles cambios, cambios fortuitos o cambios no fortuitos. Cuando hablábamos antes de la importancia del registro retributivo, y yo, si me permitís, introducía el concepto de techo de cristal, cuando analizamos el registro, claro, lo primero que vemos es, ostras, pues a lo mejor en esta empresa hay pocas mujeres en dirección, hay pocas mujeres en mandos intermedios, ¿no? Y vemos un poco ese foco de techo de cristal. Entonces, la ley lo que te está diciendo, en una auditoría retributiva, también, de alguna manera,
tenemos que hacer referencia a cuál es nuestro sistema de promoción interna. ¿Cómo está promocionando la empresa a las mujeres? ¿Qué tipo de promoción se hace en las empresas para que las mujeres rompan el techo de cristal? A veces también las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Qué personas acceden a la conciliación? ¿Qué personas no acceden? ¿Qué personas cogen la reducción de jornada? ¿Qué personas no las cogen? Todo eso es bueno tener ese análisis de detalle o como mínimo establecer un hilo conductor para que a la hora de hacer esa auditoría retributiva tengamos una visión más amplia de lo que después vamos a poder hacer para mejorar aquellas posibles desajustes, ¿no?, que hayamos tenido, ¿no?, por esas pequeñas brechas por encima del 25%. Es importante hacer un guiño en la auditoría retributiva a esas políticas de promoción interna y también dejar constancia de cómo es nuestra política de conciliación de la vida laboral y familiar, porque por desgracia todavía la mayoría de las mujeres estamos cogiendo esa reducción de jornada y muchas veces esa reducción de jornada no nos permite a lo mejor asistir a cursos de formación o no nos permite asistir a un proceso de promoción interna o no nos permite asistir a un desarrollo competencial de carrera que la empresa puede poner a disposición. Entonces es importante que tengáis esta mirada generosa y que hagáis un guiño, si os parece oportuno, en la auditoría retributiva a los procesos de promoción y a ver un poquito cuáles son nuestras políticas de conciliación de la vida laboral y familiar. Aquí simplemente es un pequeño guiño para ver un poquito cómo podemos mejorar en esas acciones positivas que hagamos después y en ese plan de acción, cuando hayamos visto que podemos tener un pequeño desajuste de brecha, a la hora de justificarlo y después a la hora de poner esas acciones positivas que nos pide la ley y sobre todo el seguimiento después de las acciones positivas. Hasta aquí con el registro. ¿Alguna pregunta en esta siguiente parada? Antes de pasar al último tramo. Tenemos varias preguntas. Mira, en cuanto al registro retributivo, nos preguntan, ¿qué periodo es el que se coge para trabajar la auditoría salarial? ¿Y si se tiene que realizar cada año? ¿Y si existe alguna sanción actualmente si no se realiza? La auditoría salarial la tienes que realizar cuando estás haciendo un plan de igualdad, la tienes que realizar una vez, la tienes que incluir en el plan de igualdad y esa auditoría salarial tiene la vigencia de los 4 años del plan de igualdad. Lo que tienes que hacer cada año es el registro retributivo, pero la auditoría salarial entra y forma parte del diagnóstico y forma parte del propio plan de igualdad. De hecho, en el plan de igualdad tú tienes que incluir la auditoría retributiva. Podemos hacer una síntesis de la auditoría retributiva en el plan, pero luego deberemos anexar toda la auditoría retributiva. Pero la auditoría retributiva una sola vez durante la vigencia de los 4 años del plan. Y el registro retributivo cada año que tú tengas de vigencia del plan. Es decir, el registro retributivo es algo que ya vais a tener que hacer cada año. Cada año. ¿Que hay sanciones? Hay sanciones. También depende de la persona inspectora que pase. A lo mejor hay una persona inspectora que pase que no te sanciona y, como decía antes, si me permite la expresión, te tira de las orejas, pero es posible que puedas encontrarte con una persona inspectora que en un momento determinado sí que te pueda sancionar por no tener la auditoría retributiva. De momento, la auditoría retributiva no se registra en ningún lado, ¿eh? La auditoría retributiva es algo que tú te quedas en casa para garantizar, ¿no?, de alguna manera que has hecho los deberes y que has analizado. Y luego, si estás haciendo un plan de igualdad, ya garantizas que has hecho los deberes, puesto que lo has puesto en tu plan de igualdad y puesto que tu plan de igualdad va a ser registrado en el RECON. Con lo cual, en el momento que está registrado, la autoridad laboral te dice, si me llegara un plan de igualdad que no tiene auditoría salarial, te voy a mandar una subsanación para que me pongas la auditoría retributiva dentro del plan. O sea que no nos podemos saltar la auditoría retributiva, pero sí que tiene vigencia nada más que la vigencia de los 4 años del plan de igualdad. Muy bien. Miriam, ¿debemos incluir personal externo, personal de ETTs o solo el personal en plantilla? También, si se deben de incluir conceptos de indemnizaciones por finalización de contrato y las percepciones por incapacidad temporal. Y si las empresas de menos de 50 personas en plantilla deben hacer el registro salarial,
pero confirmar si no están obligadas a hacer su plan de igualdad ni la auditoría retributiva. Las empresas de menos de 50 personas en plantilla solo tienen que hacer el registro retributivo, puesto que no están obligadas a hacer un plan de igualdad. Hacer un plan de igualdad es directamente proporcional a tener una auditoría retributiva y una valoración de los puestos de trabajo. Directamente proporcional. O sea, no nos lo vamos a poder evitar. No lo vamos a poder evitar. Una empresa, insisto mucho en esto, que tenga 2 personas en plantilla, 3 y 4 y 5 personas en plantilla, ya tiene que tener un registro retributivo. Lo que no tendrá que tener es una auditoría salarial, puesto que no está obligada a tener un plan de igualdad. Entonces, este es un punto de inflexión para que no deje lugar a dudas. Entonces, en el registro retributivo no metemos indemnizaciones por despidos, por ejemplo. Esas serían unas cosas que queda excluido del registro retributivo. Por digo, porque muchas veces todo lo que son indemnizaciones por finalización de contrato, esto no queda incluido en el registro retributivo. Ahora, si cuando hacemos ese análisis pudiéramos ver que hay aquí algún factor que en un momento determinado nos puede marcar una brecha, podríamos justificar diciendo que esta persona en este momento ha tenido un despido, ¿no? Y justificar eso. Pero las indemnizaciones no constan para el registro retributivo. Bien. Siguiente pregunta. En empresas pequeñas, y aquí se refiere a la Ley de Protección de Datos, cuando hay una persona por nivel, la información del registro retributivo puede infringir la Ley de Protección de Datos. Recomiendo a las empresas que estáis aquí, si sois tan amables, y simplemente por recomendación técnica, por favor, que os descarguéis la guía de la Asociación Española de Protección de Datos. La Asociación Española de Protección de Datos ha elaborado una guía que ha salido hace muy poquito tiempo, perdonad si me equivoco, creo que hace escasamente un mes, y entonces aquí lo que nos dice claramente es que si en un momento determinado ella recomienda, la Asociación Española de Protección de Datos, a través de la guía, que os la podéis descargar, la buscáis en Google y os la descargáis, recomienda que si hay un dato que pueda ser susceptible de identificación de la persona, ese dato se omita. Si tú en un puesto de trabajo tienes solo una mujer y no tienes su nombre, como lo que nos dice la ley es que estamos haciendo un registro retributivo, una auditoría salarial, una ley de transparencia con perspectiva de género, en aquellos puestos donde yo no puedo promediar, es decir, no tengo una mujer o no tengo un hombre, solo tengo un hombre o solo tengo una mujer, yo ahí no puedo establecer un promedio. Como no puedo establecer un promedio, lo que la ley de protección nos orienta es, bueno, si no puedes establecer un promedio, ese dato que puede ser susceptible de identificación, ¿sí? Podemos omitirlo, pero dejaremos un criterio en el registro retributivo y en nuestra auditoría salarial de que hemos omitido ese dato por la Ley de Protección de Datos. Os recomiendo que os bajéis la guía porque ahí tenéis todas las respuestas. Yo os hago simplemente un speech, un spoiler, como dice la gente joven, para que entendáis que con esto es material sensible. También deciros que la representación legal del personal en plantilla, a través de la Comisión de Igualdad, constituida en Comisión de Igualdad, tiene derecho a ver el registro retributivo íntegro. Respecto a la pregunta de cuando contrato por ETT, son las ETTs las que tienen que hacer el registro retributivo de las personas que os han pasado a la empresa, porque vosotros no sois los contratadores primigenios. Entonces, como la ETT es la que ejecuta el contrato de relación contractual, es la propia ETT la que tiene que pasaros el registro retributivo de los salarios de las personas con las cuales ha establecido una relación contractual. Bien. Miriam, si hicimos el registro retributivo antes de que el ministerio diese la herramienta, ¿es válido? Por ejemplo, ¿se puede hacer con la herramienta de la Generalitat? Perfectamente, tú puedes utilizar el sistema que quieras siempre y cuando lo registres en el RECON, que es la autoridad laboral. ¿Por qué comento esto, si me permitís? Pues porque muchas empresas han registrado su plan de igualdad en la Generalitat, porque han trabajado con el registro retributivo de la Generalitat, han trabajado con el link del diagnóstico de la Generalitat, o sea, han trabajado con las herramientas de la Generalitat. Y cuando se han ido a registrar esos planes en la comunidad autónoma, la propia Generalitat ha mandado un documento de subsanación diciendo que esto se registra en el RECON. ¿Por qué se registra en el RECON? Porque el RECON es la autoridad laboral competente. ¿Por qué es la autoridad laboral competente? Porque es la autoridad donde se registran los convenios colectivos.
Entonces, los convenios colectivos, la potestad de registro la tiene la autoridad laboral, que es el REICON. Y negociar nuestro plan de igualdad es una pequeña negociación de convenio colectivo en micro. Cuando constituimos una comisión de igualdad, estamos negociando, estamos cambiando la realidad, estamos llegando a una serie de acuerdos que van a incidir directamente sobre las políticas de igualdad de la compañía. Con lo cual, esa negociación es una negociación colectiva, en micro. Por eso necesitamos validarlo y registrarlo en la autoridad laboral, que es el REICON. Lo digo porque nos han venido muchas subsanaciones en algunas empresas que lo han registrado en la Generalitat y luego la propia Generalitat ha mandado un documento de subsanación diciendo, oye, esto hay que registrarlo en el REICON. Vale, fenomenal. Y ya simplemente, para irnos a la última estación de este tren que hemos cogido, muchísimas gracias, vamos a irnos a la última parada del tren. Y la última parada del tren es la auditoría retributiva, que ya hemos ido lanzando speech, ¿no? Un poquito para dejar claros los puntos claves, esta recapitulación de los conceptos, ¿no? Y esta identificación de los conceptos. Entonces, a partir de aquí, la auditoría retributiva es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y esto lo deja clarísimo el artículo 7 del Real Decreto 2002. Y os lo cito textualmente, si me permitís. Las empresas que elaboran un plan de igualdad deberán incluir en el mismo plan de igualdad una auditoría retributiva, de acuerdo con el artículo 46.2 de la Ley de Igualdad. Este artículo, el 46.2 de Igualdad, ¿qué nos dice? Nos dice que en esa inclusión de la auditoría tenemos que reflejar también, ¿no?, los ámbitos del plan que hemos trabajado. Conciliación, promoción, selección, formación, que la auditoría deje constancia también de que en el plan de igualdad hemos trabajado todos estos aspectos, ¿no? El establecimiento de un plan de actuación, cuando tenemos esas posibles desviaciones retributivas, cuando hagamos ese plan, tenemos que determinar este plan, qué objetivo tiene. Esta acción positiva que estamos poniendo para revertir esta tendencia, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué indicadores vamos a marcar para esta acción positiva, ¿no?, que nos hemos encontrado, que es fruto de ese análisis que nos dice, oye, aquí tenemos una desigualdad, ¿cómo vamos a hacerlo para revertir la tendencia? Entonces, aquí lo que la ley nos está diciendo es tenemos que crear una ficha de acción positiva, tenemos que tener una temporalidad, tenemos que marcar unos indicadores y tenemos que marcar una comisión de seguimiento para garantizar que estas desviaciones que hemos tenido en un momento determinado se van subsanando. Y de ahí que nuestra auditoría retributiva, que tiene que incorporarse al plan de igualdad, tenga también este pequeño plan de acción para poder subsanar esa tendencia, ¿no?, que nos hemos encontrado de desviación media o mediana aritmética. Entonces, claro, hay que describirlo todo muy bien para que no nos equivoquemos y no nos venga una subsanación en un momento determinado. Que insisto, si viniera una subsanación no pasa absolutamente nada. Lo que nos dirán es falta aquí, sobra aquí, lo subsanamos, lo escribimos, lo complementamos y ya está. No habría tampoco ningún problema. Entonces, recapitulamos las ideas claves, si me permitís. Primero, incorporar en el plan de igualdad la auditoría retributiva, sí o sí. Y no se puede hacer la auditoría retributiva si no hemos hecho la valoración de los puestos de trabajo. Segundo, el periodo de vigencia, ¿sí?, de la auditoría retributiva, como hemos dicho anteriormente, es una auditoría retributiva durante la vigencia del plan de igualdad. Recordamos, si el plan de igualdad tiene 4 años de vigencia, tendremos una auditoría retributiva durante la vigencia de los 4 años. Pero no tendremos un registro retributivo con vigencia de 4 años. Tendremos un registro retributivo con vigencia de 1 año. Artículo 7 y artículo 8 del Real Decreto. Evaluación de los puestos de trabajo. Recordamos, primero analizar las descripciones de los puestos, ¿sí? Después vamos a mirar esas descripciones, evaluarlas, a ver cómo están. Después vamos a valorar eso a través de un sistema objetivo de puntos, bajo los principios de criterio de rigor, idoneidad y totalidad. Idoneidad, recordamos, toda la formación que ese puesto de trabajo lleva implícita, ¿sí? Idoneidad, esas tareas y esas funciones que son fruto del desarrollo operativo del puesto de trabajo, ¿sí? Es evidente, guiño, por favor,
guiño, por favor, la auditoría a los sistemas de promoción internas de las compañías y guiño en la auditoría a la referencia a las medidas que tenemos como empresa en conciliación y qué personas las usan y qué personas no las usan. Y al final simplemente pasamos a un plan de acción, acciones positivas con nuestros indicadores, nuestras personas de referencias, nuestra temporalización, cómo vamos a hacer ese seguimiento, sí, y irlo implementando. Entonces, y la obligación de tener una auditoría retributiva ya nos lo decía el Real Decreto 2019, pero toma vigor, toma potencia y toma marco de rango de ley, porque apoya a una ley orgánica, la del 2007, el registro retributivo, los reales decretos, a partir del 14 de abril. Periodo de adaptación. Aquí, si me permitís, como técnica, yo de lo que me he dado cuenta, a lo mejor estoy equivocada, creo que no, es que yo no he leído en el Real Decreto 902 que diga nada de que una persona que tenía un plan de igualdad registrado en 2020 en un momento determinado tenga un plazo de tiempo. Esto es algo que a nivel de inspección se ha ido diciendo, se ha ido fraguando, pero si miráis el Real Decreto 902 no establece este punto de una forma clara. Pero es verdad que los planes registrados a 2020, antes de que se materializaran los reales decretos, sí que de alguna manera tenían pues ese periodo de adaptación anual. Sí, pero simplemente que me hace gracia y lo quiero compartir, que yo en el Real Decreto no he visto esto. Y por eso pongo ojo, porque esto no está en el Real Decreto, pero es verdad que la mayoría de las empresas lo están haciendo y que muchas veces es validado pues por aquellas personas inspectoras que en un momento determinado puedan estar, ¿no?, pasando por las empresas. Ojo con esto, no es ninguna cosa importante, simplemente poner un poquito de foco ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener una auditoría retributiva? Todo lo que hemos visto y 2 puntitos de inflexión más. Primero, desarrollar en la auditoría retributiva esta empresa, ¿qué tipo de retribución tiene? ¿Tiene retribución fija o tiene retribución variable? Este tipo de retribución variable, ¿en qué consiste? Hay un tipo de retribución mixta, hay una parte de salario en especie, hay una parte de salario dinerario, ¿sí? Y os he dejado esto, me parece importante, que es lo que no está en el grupo de cotización, se contempla como complemento extrasalarial. Lo que no está en el grupo de cotización se contempla como complemento extrasalarial. ¿Por qué? Pues porque la clasificación de la seguridad social en ese grupo de cotización marca un sistema clarísimo de cotización del trabajador o trabajadora en base a esos complementos, con lo cual muchas veces lo que hacemos, y si trabajáis con alguna gestoría, muchas veces la gestoría a la hora de hacer el registro retributivo toman como base, sí, el grupo de cotización, para dejar claros los conceptos, ¿no? Entonces, en cuanto a los complementos, si me permitís, también muchas veces cuando las empresas hacen los registros retributivos y van introduciendo los complementos, a veces hay confusión. A veces hay confusión con qué es un complemento salarial y qué es un complemento extrasalarial. Entonces yo, bueno, he puesto lo que yo creo, ¿no?, por mi experiencia, que puede responder más a esto, sabiendo que cada empresa es un mundo y que cada empresa tiene su casuística, ¿no?, por ese variable de retribución flexible o esos pactos que pueden hacer en un momento determinado fuera de convenio y que son pactos entre la empresa y la persona trabajadora. Entonces, yo entiendo como complemento extrasalarial aquellos complementos que son de carácter irregular, es decir, que corresponden a yo hago mi trabajo, de mi trabajo se deriva que yo tenga que coger el coche y la empresa me tiene que dar un ticket de gasolina y yo a lo mejor, pues si yo estoy trabajando como comercial, cojo el coche y tengo que hacer una visita a un cliente, pues igual me paro a comer. Y si me paro a comer, pues mi empresa me facilita un ticket, un cheque restaurante. Yo entiendo esto como una compensación que se le hace a la persona trabajadora, ¿no?, que es una compensación en base al trabajo que está desarrollando. Compensación extrasalarial, de carácter irregular. Es decir, no es lo que me llevo cada día a mi casa, cada mes a mi casa, porque lo tengo en mi salario base y mis complementos asignados. Entonces, eso yo lo entiendo así como compensación extrasalarial. Luego, 2, vamos a trabajar para ver esos salarios efectivos que nos hemos llevado a casa con el salario base y los complementos. El salario base más los complementos que tengo en mi nómina es lo que hace que yo tenga una nómina mayor o menor. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces estos complementos pueden ser complementos salariales que se pueden percibir de una manera o se pueden percibir de otra, a veces en especias, a veces de otras maneras. Todo esto, todo lo que en las políticas retributivas tengáis en las compañías, tenéis que intentar
bajarlo al detalle y esclarecerlo lo mejor posible dentro de la auditoría salarial. Y luego hay un tercer aspecto que es importante también, que también a veces se confunde, que son los beneficios sociales. Bueno, pues los beneficios sociales yo los entiendo como aquellos bienes y servicios no dinerarios, ¿no? Que la empresa pone para que el trabajador o trabajadora se pueda beneficiar, o bien en su calidad de vida o bien en algunas otras cosas. Por ejemplo, un beneficio social podría ser un cheque guardería, un beneficio social podría ser un seguro médico, porque claro, la empresa lo pone al servicio del personal empleado en plantilla, pero no todo el personal empleado en plantilla quizá accede a ese seguro médico o quizá accede a ese ticket guardería o ese cheque guardería. Entonces, ojo con tener muy claro a la hora de introducir en el registro retributivo qué es un complemento salarial, que forma parte de esa nómina mía que voy a cobrar, ¿sí? Salario bruto, salario base más los complementos, anualizado y normalizado. Y luego, lógicamente, todo lo que pueden ser compensaciones extras que están fuera de mi grupo de cotización y de mi nómina cada mes. Y luego dejar y describir muy claramente qué son los beneficios sociales que una compañía puede tener y dejar constancia, si lo podéis bajar a una expresión absolutamente concreta, pues muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y ya para terminar, para no cansaros más y dejar paso a preguntas o a un debate, deciros que mi trazabilidad del proyecto es muy clara, es decir, sí o sí, análisis de las delimitaciones de puestos de trabajo. ¿Qué pasa si no tenemos delimitaciones de puestos de trabajo? Bueno, pasar no pasa nada. Nadie te va a multar porque no las tengas, pero es evidente que si podemos hacer un esfuerzo, ya que estamos haciendo el registro retributivo, pues también las podemos crear, ¿no? O las podemos validar. La propia herramienta del Ministerio, cuando ya hemos introducido los datos, nos da una valoración del puesto, con lo cual ya podemos hacer este trabajo también, ¿no? De una forma paralela, en base al organigrama, siempre hay que tener claro el organigrama, ese análisis de las valoraciones de los puestos, las DPTs, funciones y tareas, niveles, responsabilidades del puesto, competencias del puesto e interrelaciones de flujo comunicativo con la jerarquía o la transversalidad. Y luego, lógicamente, la evaluación de los puestos y el sistema que escojáis, Mercer, JAI, Ministerio, sistema propio, el que queráis, mientras podamos garantizar que igual salario, igual valor del puesto, mismas funciones, principio de adecuación y principio de idoneidad. A partir de aquí no nos queda otra que hacer el registro retributivo. En ese registro retributivo tenemos que comunicar a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras con 10 días de antelación que vamos a empezar ese registro retributivo. Os recomiendo que este comunicado lo hagáis absolutamente de una forma formal para que quede constancia de esta comunicación en la trazabilidad de vuestro proyecto de plan de igualdad. Y al final, pues con todo esto, vamos a la auditoría retributiva. Que la auditoría retributiva lo que intenta es que toda la información que hemos puesto, fruto de todos estos datos que hemos movido, nos proporcione una información adecuada para nuestra empresa, suficiente, que nos pueda permitir una aplicación efectiva para después mejorar la propia compañía, mejorar esas desviaciones, bueno, pues promocionar también a las personas, tener políticas buenas en conciliación de la vida laboral y familiar y, sobre todo, garantizar que las empresas no son discriminatorias. La mayoría de las empresas no son discriminatorias. La mayoría de las empresas lo que tienen pues son procesos de sociabilización de géneros, masculinizaciones, feminizaciones, estereotipos de género, pero la mayoría de las empresas, por mi experiencia, no son discriminatorias, porque la persona sea hombre o sea mujer. La ley lo que te dice, la ley te está diciendo lo que se entiende por discriminación salarial es cuando hay una desviación media o mediana, una vez analizados los puestos de trabajo y valorados por niveles, encontramos una desviación por encima del 25%, si la justificamos, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. Pero claro, si no podemos justificarla, aquí tenemos que poner un poquito el foco, porque todo aquello que no se justifica sí que puede ser interpretativo de que pueda incurrir en un patrón de discriminación. Ahí sí que ponemos un poco el punto de inflexión en aquello que no se puede justificar, ¿vale? Entonces, para terminar, ¿por dónde empezamos?
estamos aquí en el centro con nuestras políticas de igualdad, estamos tejiendo este campo de lavanda en todas las empresas con la máxima humildad, con tanta información que tenemos que mover, estamos intentando construir algo que nos lleve hacia algún sitio, pero es evidente que todo lo que nos pasa en lo social nos incide en las empresas y todo lo que pasa, estas nubes, ¿no?, de esta foto que me he permitido compartir, ¿no?, todo lo que pasa en lo social no va a afectar a las empresas. Si viene un nuevo COVID, igual nos trae un nuevo ERTE. Si nos trae un nuevo ERTE, quizá tendremos que modificar alguna política nuestra de la compañía que hemos implementado en el plan de igualdad. Con lo cual, bienvenidos y bienvenidas a todo aquello que sea real, efectivo, igual, equitativo y sobre todo sin discriminación por razón de sexo. Empezamos por donde queráis. Dime, Sara. Respecto a este último tema, y antes de pasar a preguntas más generales que he ido recogiendo, te preguntan, ¿los complementos que se recogen en nómina, que son fijos, pero que el importe es variable mes a mes, ¿se consideran de carácter irregular o salario base más complementos? Salario base más complementos. El criterio es muy fácil. Si yo cada vez en mi nómina, estos salarios son los que engrosan mi nómina, esto es salario fijo. Lo contrastamos con el grupo de cotización y lo que esté fuera del grupo de cotización es este salario. Bien. ¿El vehículo de empresa, cómo se considera un beneficio social? El vehículo de la empresa es lo que comentábamos antes. Hay que ver un poco el sistema retributivo de cada compañía, pero si yo soy comercial y tengo que coger el coche para desarrollar mi trabajo, ese ticket de gasolina que pongo, ¿no?, sería eso que yo derivo de mi trabajo. Entonces, como mi trabajo deriva de esa actividad, esto sería un complemento salarial. Ahora, si yo ese coche que tengo para desarrollar la actividad, por ejemplo, me lo llevo a mi casa los fines de semana, cuando debería utilizarlo nada más que para la mera actividad laboral, aquí tenemos que ver cómo lo enmarcamos, porque muchas empresas lo enmarcan también a veces como esa gratificación al trabajador o trabajadora de ese fin de semana que pueda disfrutar de ese coche. Aquí tendríamos que ver dónde lo enmarcamos en función de la retribución y en función del puesto también muchas veces de la empresa. Pero aquí tenemos un gran debate con esto del coche. Si me lo llevo a casa o no me lo llevo, ¿cómo lo podemos bajar a la compañía en función de ese puesto, de esa orientación a resultados y a veces las políticas de la compañía que deciden sí y otras empresas deciden que no. Ahí tendríamos que analizar cómo contemplamos esto. Bien. El plan de igualdad, para registrarlo en el RECON, ¿se hace en catalán o en castellano? No, en el RECON es la autoridad laboral y el RECON, la autoridad laboral, es castellano, porque es la autoridad laboral. Entonces, no quiere decir que si tú lo quieres subir en catalán, lo puedas subir en catalán. No hay ningún problema, porque el catalán se reconoce también como una lengua del Estado, con lo cual tú podrías subir tu plan de igualdad de las dos maneras, pero se recomienda en castellano porque las personas que vayan a mirar ese plan de igualdad cuando tú lo registras, no tenemos la garantía de que en un momento determinado puedan entender la lengua catalana o puedan entender el euskera o puedan entender el gallego. Por eso se recomienda que se haga en catalán. Si estuviéramos hablando de la comunidad autónoma, como es Cataluña, evidentemente podemos registrarlo en catalán o en castellano. Yo no me he encontrado todavía a nadie que haya registrado el plan de igualdad en euskera, en castellano o en gallego y que se lo hayan tirado para atrás. No me lo he encontrado tampoco, pero yo entiendo que lo puedes registrar de las dos maneras, pero al ser la autoridad gubernamental, al pasar por el Ministerio de Trabajo, yo te recomiendo que lo subas en castellano. Bien. Bueno, aquí nos plantean también una situación, Miriam, que ha ocurrido en 2 o 3 empresas que nos han preguntado. Ante una empresa con un perfil más masculinizado, cuando buscan una posición para un puesto de trabajo, la descripción y las responsabilidades son las mismas, pero el salario lo marcan en función de la experiencia. Y entonces tienen una categoría junior y una senior. Y muchas veces en esta categoría junior se encontrarán las mujeres que puedan optar al puesto que apenas están incorporándose al mercado laboral. ¿Se puede clasificar junior o senior en cuanto a la clasificación que tenemos? Podríamos hacer una agrupación por puestos, junior y senior. Pero si tú esta es una empresa muy masculinizada y tienes que incorporar mujeres,
Voy a poner un ejemplo que siempre pongo porque es muy didáctico, ¿eh? Imaginémonos en un departamento comercial que tenemos 20 hombres que ya llevan trabajando en el puesto durante 10 años de antigüedad. Lógicamente, el desarrollo del puesto con la antigüedad les ha dado a estos hombres un modelo de expertise mayor, es decir, como ya conocen el puesto más y lo han desarrollado durante más tiempo, es fácil que consigan los bonos y las comisiones de una forma más clara. En cambio, si tenemos mujeres que han entrado hace 2 años, por ejemplo, ese desarrollo de la expertise, ese desarrollo del puesto de trabajo, ese factor competencial, todavía les va a ser muy difícil conseguir esos bonos, ¿no? Entonces, aquí, si encontráramos esta pequeña diferencia, tendríamos que justificar que la antigüedad y la expertise en este puesto de trabajo nos da este factor, ¿no?, de diferencia. ¿Cómo lo podemos subsanar? Pues aquí tendríamos que subsanar, por ejemplo, me lo invento, con una acción positiva. Pues estas mujeres que acaban de entrar, podíamos darles una formación competencial sobre ventas, podíamos darle una formación competencial más de producto, podíamos darle una formación competencial más alineada a ese propio desarrollo del puesto. ¿Para qué? Pues para que no necesiten tanto tiempo de expertise para poder conseguir esas bonificaciones, esas comisiones o esos bonos. La empresa puede establecer el sistema de agrupación que considere oportuno. Y este sistema de agrupación al final va a quedar validado por esos niveles de valoraciones de los puestos de trabajo. Y cuanto más se ajuste nuestra agrupación a convenio colectivo, fenomenal. Pero hay muchas veces que los convenios colectivos, como decía anteriormente, no reflejan la casuística de la empresa. Muchas veces no la reflejan en la totalidad. Por eso nos encontramos en que tenemos que analizar esto de una forma muy clara y ver todos los puntos de inflexión para poder hacer ese registro retributivo y esa auditoría salarial bien hecha. Importante la agrupación de puestos de trabajo. Importante la valoración de los puestos de trabajo. Importante el sistema de ponderación de los factores. Importante el nivel de gradualidad o los niveles que vayamos a desarrollar por esos factores. Es importante pararnos en recursos humanos, pararnos en analizar esto bien. No ir con prisas, porque yo no me he encontrado a nadie que ninguna empresa que haya sido multada, si está trabajando, si se está reuniendo en comisión, si está poniendo el proyecto no encima de la mesa, y al final estamos trabajando y esto es algo nuevo para todos y todas, y es normal que tengamos lagunas, y es normal que tengamos inseguridades, y es normal que en un momento determinado tengamos hasta angustia, ¿no?, con toda esta documentación que tenemos que mover. Bien. Miriam, ¿tú nos recomiendas agrupar mejor por puestos de trabajo que por categorías? Y ante una posible inspección, si tú ya tienes una valoración de puestos de trabajo hecha y hay una reestructuración en la organización, ¿presentas lo que ya habías hecho antes de esa reestructuración? Si tú tienes una valoración hecha y va a haber una nueva reestructuración, tú puedes presentar hecha. Aquí, si yo fuera abogada, te diría, como el Ministerio, cuando saca los reales decretos, se compromete a sacar una guía de evaluación de los puestos de trabajo con los criterios claros y bajado a la realidad de cómo se tiene que hacer realmente, ¿sí? De momento esa guía no ha salido. Entonces, una persona, por ejemplo, un abogado o una abogada te podría decir, tú tienes una aproximación a tu valoración de puestos de trabajo, mientras no salga esta guía retributiva, tú puedes decir que validas esta aproximación, ¿sí? Y que luego, lógicamente, te ceñirás a la modificación que te marque esta guía. Pero si esa guía no sale, la ley lo que te está diciendo es que si esa guía no sale, tú no estás tú no tienes un eximente de que no cumplas con la legalidad. O sea, para hacer una auditoría retributiva, si ha habido alguna modificación en esa valoración de puestos de trabajo, se debería contemplar en el registro retributivo. O la segunda opción es dejar constancia de que esto es una aproximación en base a la nueva guía que salga, donde marque los criterios reales que tiene que tener esa valoración de los puestos de trabajo, descritos. Por eso muchas personas, muchas empresas están esperando a que salga esta guía. Igual que no tenemos una guía todavía colgada en el Ministerio, ni en el Ministerio de Trabajo, ni en el Ministerio de Igualdad, de auditoría retributiva. No tenemos ningún documento Word donde nos diga paso a paso, auditoría retributiva, cómo se tiene que hacer. Nosotros en el grupo CIEP tenemos una que es bastante potente, pero esto es fruto de una auditoría que hemos hecho nosotros con nuestro capital profesional, pero que no tenemos, el Ministerio todavía no ha sacado esta auditoría retributiva
para que se pueda mirar, para que se pueda cotejar, para que se pueda extrapolar y para que se pueda trabajar. Entonces tenemos ahora mismo 2 lagunas ahí que estamos intentando solventar con la máxima humildad y con la máxima inteligencia posible, pero muy adaptados a la realidad que cada empresa tiene. Bien. ¿Una empresa con 20 convenios colectivos diferentes debe hacer un único registro retributivo o 20? No, una empresa con 20 convenios colectivos lo que tiene que dejar constancia es de los 20 convenios colectivos con los que trabajan. Debe dejar constancia qué modificaciones hay, ¿no?, en esos convenios con respecto a todo lo que es la parte retributiva, ¿vale? Tiene que dejar constancia de esa política retributiva que cada convenio pone, pero tiene que hacer solamente una auditoría retributiva. No va a hacer una auditoría retributiva por cada convenio, porque al final el convenio lo único que te está diciendo es, para cada centro de trabajo que usted tiene, a lo mejor en Madrid, uno en Barcelona, otro en Málaga y otro en Murcia, usted se rige por una norma de estos convenios en esta comunidad autónoma. Entonces cogemos el convenio, lo analizamos, vemos las categorías profesionales, vemos los puntos de coherencia de los convenios, los nombramos en la auditoría retributiva, pero no hay que hacer una auditoría retributiva sobre el convenio, porque la auditoría retributiva no va sobre convenio. La auditoría retributiva se centra en la valoración de los puestos de trabajo. El convenio solo es un referente para ajustarnos a una clasificación profesional, a unos grupos y a unas competencias y a unas tareas y a una clasificación profesional. Por eso decía con anterioridad a la charla, hace unos minutos de la charla, decía que los convenios colectivos van a tener que empezarse a ajustar al criterio de valoración de los puestos de trabajo. De momento, no hay muchos convenios colectivos que estén trabajando con la valoración de los puestos de trabajo. Y van a tener que ajustarse al principio de idoneidad, adecuación y objetividad. Entonces aquí también tenemos una laguna, pero no tenemos que hacer una auditoría salarial por cada convenio colectivo. Bien. Miriam, en cuanto a la información y la comunicación que se hace a la RLT, si tienes el comité de empresa en un centro de trabajo y la RLT en otro centro, ¿cómo procede la comunicación? ¿Comunicas solo al centro principal o comunicas a ambas representaciones? No. Tú tienes una comisión de igualdad y dentro de tu comisión de igualdad está constituida por el comité de empresa, es decir, aquellas personas que representan a la parte sindical de la plantilla. Entonces tú todo lo que tengas que hacer con igualdad lo comunicas a la comisión negociadora de igualdad. Si tú tienes una persona de la comisión que esté en un centro, ¿vale?, y tú estás en otro, esa persona que forma parte de la comisión, cuando constituís la comisión, es decir, cuando hacéis el documento de constitución, en el modelo de funcionamiento ya ponéis cuántas veces os vais a reunir, cómo vais a reunir y los temas que se van a tratar, con lo cual tú tienes que informar siempre a tu comisión negociadora de igualdad, que está compuesta por la RLT, la plantilla, y esa plantilla es la que ha designado el comité de empresa para que forme parte de la comisión de igualdad, con lo cual nuestra información va a la comisión negociadora de igualdad. Y la comisión negociadora de igualdad, la documentación interna que mueve en comisión, está sujeta al principio de confidencialidad. Bien. Miriam, 2 últimas preguntas. Y bueno, una de ellas es, si todas estas acciones no se ha hecho nada o se ha hecho poco, ¿podemos contar con ayuda de una asesoría externa para realizarlo en la organización? Y finalmente, si el recurso de la COE podría retrasar la fecha de marzo 2022 para las empresas que son de 50 a 100 personas en plantilla. Bueno, el recurso de la COE, vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional, porque hasta que el Tribunal Constitucional no ponga en valor la sentencia, de momento no tenemos nada. No siempre el Tribunal Constitucional echa atrás los reales decretos, no siempre. No podemos anticiparnos a esto porque no sabemos cuál va a ser la sentencia. Entonces, eso no quiere decir que no tengamos que hacer ese registro retributivo aunque seamos una empresa por debajo de 50 trabajadores. Porque ya veremos cómo sale la sentencia y ya veremos cómo se responde y ya veremos cómo el gobierno formula, ¿no?, esta catación de sentencia o no. Esto ahora mismo no te lo sé contestar porque el Tribunal Constitucional es el que tiene que dirimir esta cuestión jurídica, jurídica.
¿Cuál era la otra pregunta ahora? Bueno, si podemos contar con asesoría externa para poder realizar la descripción y valoración de puestos de trabajo, el registro retributivo. Y claro, o sea, ahora mismo las empresas ya contáis con muchas herramientas, ¿no? Para que podáis formular. Lógicamente, todas esas herramientas al final son un volcado de datos. La idea es que, claro, a todo lo que hagáis le deis un hilo conductor igualitario y le deis un hilo de conductor con gafas de género. Y si a veces no hay mucha experiencia en género, pues cuando tú haces, por ejemplo, estás analizando una empresa y ves que la empresa sufre un desequilibrio fuera de la regla 60-40, ¿qué es la regla 60-40? 60. Ningún sexo sobrerepresentado por encima del 60 ni infravalorado por debajo del 40, pues claro, no es lo mismo volcar los datos que luego sentarte ahí a analizarlos con perspectiva de género. Y entonces en esto sí que recomendamos un acompañamiento. Un acompañamiento. ¿Que queréis una herramienta potente que os dé una mayor información? Contar con la herramienta de decidir, que en esto sí que es una herramienta muy potente en el sentido de que baja concretamente la información que nos puede servir ya para años venideros. Entonces aquí yo creo que lo que tenéis que pensar es si en vuestro plan de igualdad o vuestra política de igualdad creéis en ella, creéis que es un elemento diferenciador, creéis que hacer las cosas bien nos da una ventaja competitiva y para mí este es un punto de inflexión. Todo lo que tenemos que mover de información, todas las lagunas que tenemos, muchísimas, si las podemos compartir y si podemos ir acompañados y acompañadas, pues hombre, uno se siente mejor y también de alguna manera pues siente que vamos en la dirección correcta. ¿Alguna duda más? Mira, ¿es adecuada la metodología HAI para evaluar los puestos donde estén presentes más de 15 convenios y los grupos estén formados por numerosas categorías? Es adecuada la metodología HAI. Además, la metodología HAI marca un punto de inflexión de 15 puntos de desfase, eso ya si la trabajáis ya lo veréis. Y la metodología Mercer también es muy buena. Son dos metodologías validadas, muy trabajadas y que han dado mucha respuesta en el mercado. Ambas son metodologías muy buenas. Muy bien, Miriam. Pues bueno, ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por la confianza, muchísimas gracias por el tiempo y espero haber contestado y clarificado todas aquellas pequeñas dudas. hasta luego.